Bienvenidos, bienvenidos una vez más serie, a esta serie llamada El Buda en tu espejo. Les recuerdo nuevamente que este es mi canal de Cristian González y que en mi opinión, mis comentarios en general, no necesariamente representan la opinión general de la Soka Gakkai Internacional. Este es un canal oficial de la SGI. Si quieres conocer más de fondo información oficial respecto de la Soka Gakkai Internacional, te recomiendo visitar el sitio www.sgi.org. ¿Ok? Y ahí eliges la opción español y también puedes contactar eh, con personas de la Soka Gakkai Internacional en tu localidad, en tu ciudad, si es que acaso te interesa participar de las reuniones. Vamos a continuar con la lectura entonces. Dice: volvamos ahora a las palabras de Nichiren. Debes sentir la profunda convicción de que Myoho Renge-kyo es tu vida misma. Tu vida misma. Podría interpretarse como la propia materia de la que estás hecho. Las ondas entre las partículas. La vibración que caracteriza a las partículas, la energía de los intersticios que hay entre ellas, las propias partículas tal como son. Por lo tanto, Nichiren, además de darnos una idea maravillosa sobre lo que debemos pensar cuando invocamos la ley mística, nos está demostrando que este sonido que emitimos cuando invocamos Nam-myoho Renge-kyo es en realidad el ritmo del universo. Cuando lo invocamos, estamos vibrando al son universal, la armonía subyacente que forma parte de todas las cosas. Tal como hemos visto, el budismo, al igual que la física, enseña que todo está en constante movimiento, pero lo hace con un objetivo muy distinto. En lugar de esforzarse por clarificar la naturaleza del mundo físico, lo que está haciendo simultáneamente, el budismo trata de iluminar la condición humana. Para Nichiren, liberarse no solo significaba un escape de los fenómenos cambiantes, sino el descubrimiento de un punto absoluto de dependencia en nosotros mismos. Esto nos libera de las cadenas del karma como resultado de la manifestación de la sabiduría de Buda, para percibir la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, incluida nuestra relación con ellos. Dado que el individuo y su entorno son básicamente uno solo, el estado de vida en que nos manifestemos se manifestará a su vez en el entorno. Esto es lo que quería decir Nichiren cuando escribió en otro tiempo. El entorno es como una sombra y la vida el cuerpo. Si el cuerpo flaquea, el entorno también lo hará. Si el cuerpo muestra respeto, el entorno también respetará. Una persona cuya tendencia vital básica es el odio y la hostilidad atraerá angustia y miseria en su entorno. Mientras que alguien con un estado de budeidad básico disfrutará de protección y apoyo en el mundo. Cuando Nichiren afirmaba que no hay que pensar que la ley está fuera de ti, quería decir que no hay que buscar la fuente de los propios sufrimientos y sus soluciones en el entorno. Algunos ejemplos de la búsqueda de la ley fuera de nosotros mismos son el compararnos constantemente con los demás, ya sea que evaluemos negativa o positivamente, o pensar que los demás son los responsables de nuestra felicidad, o que no podemos ser felices hasta que cambie otra persona, o que nuestro saldo bancario debe aumentar para sentir que merecemos la pena. Al igual que la reciente filosofía trascendental americana de Emerson y Thoreau, el pensamiento budista está sólidamente basado en la independencia. Acá podemos ver varios de los aspectos de los asuntos que conversamos precisamente en la entrega anterior. En la entrega anterior me detuve bastante yo en mis reflexiones, así que ahora quiero avanzar nomás. Pero, de todas maneras, vale la pena mencionarlo. Como no me quiero detener ahora en estas explicaciones, te recomiendo volver al audio anterior si es que quieres un poco ver un análisis respecto de este asunto, de cómo en realidad todo lo que está sucediendo en tu entorno está reflejando tu condición interna y que no requieres que los aspectos de la realidad externa cambien para tú empezar a ser feliz. ¿Ok? Sino al contrario, en la medida en que tú conectas con tu felicidad, tu sabiduría y tu verdadera identidad, eso va a verse reflejado en el entorno.
de manera gradual. Obviamente, en la manera en que vamos creciendo, vamos viendo también cómo nuestras circunstancias van cambiando. Y ya dejamos de culpar a los demás por lo que sentimos. Y dejamos de esperar que lo demás cambie para sentirnos bien. ¿Ya? El poder de responsabilizarse. Entonces, si nuestro entorno refleja de verdad nuestras vidas y lo hace, ¿es todo culpa nuestra? ¿No es sencillamente culpar a la víctima? Qué buen punto, porque eso es como lo que escucho siempre. Cuando hablo de la responsabilidad, la gente es que estamos tan acostumbrados a la culpa en Occidente, tan acostumbrados, ¿cierto?, a la piedra en el pecho. Es difícil entender que tomar responsabilidad de mi vida no significa sentirme culpable por lo que pasó o por lo que generé en el pasado. La cuestión es que, tal como reconoce el budismo, es natural tener problemas. Estar vivo es hacer frente a los problemas. El problema de alimentarnos y los retorcijones de sufrimiento que nos dan cuenta de que tenemos hambre. El problema de vivir seguros en una sociedad violenta. El problema de educar a los niños para que sean felices y se den cuenta. Y tantos más. Estos problemas no son culpa nuestra. Sencillamente forman parte de lo que significa estar vivo. Asimismo, aunque no somos responsables del comportamiento de los demás, eso es responsabilidad suya. Debemos ser responsables de nuestro propio comportamiento. Esto supone aceptar la responsabilidad de encontrarnos en las circunstancias en las que nos encontremos, por muy difíciles y arbitrarias que parezcan dichas circunstancias. Quizá no entendamos bien al principio por qué somos pobres, o duros de oído, o terriblemente tímidos. Sin embargo, el budismo explica que, cuando lo vemos desde la perspectiva de la eternidad de la vida y la infinidad de causas buenas y malas que hemos provocado, nos damos cuenta de que en realidad en su momento creamos las causas para estar donde estamos y ser quienes somos en esta vida. Es, sin lugar a dudas, el resultado de nuestras propias acciones a lo largo de muchas vidas. Todos nosotros somos, en última instancia, responsables de todo cuanto ocurre en nuestras vidas. Somos los arquitectos de nuestra existencia y, de hecho, nuestro entorno refleja con precisión lo que hemos construido. El budismo implica un sentido radical de la responsabilidad y capacita al individuo para provocar el cambio. Si somos infelices en nuestras circunstancias, tenemos la capacidad para hacer algo al respecto. La idea de ser responsables de nuestras vidas se ha puesto de moda en la sociedad americana, probablemente porque muchos de nosotros, y sobre todo los personajes públicos, hemos eludido esta idea durante mucho tiempo. Pero el tipo de responsabilidad del que hablamos aquí es extremo. La visión budista de la vida nos pide que aceptemos una responsabilidad total y absoluta sobre nuestras vidas. Puede resultar difícil imaginar que uno es responsable de algo como tener un jefe horrible. Pero, ¿acaso no fuiste tú quien eligió su trabajo y quien decidió quedarse con la empresa durante todo este tiempo? ¿No fuiste tú quien hizo que tu jefe fuera malo? No es tu culpa que tu jefe sea malo. Malo, entre comillas, yo lo diría. Pero eres responsable de estar y quedarte ahí. Ahora. Ahora. ¿Ok? Además, la mayoría de los jefes, por muy exigentes y arrogantes que sean, suelen tener unos cuantos favoritos, empleados que hacen lo que quieren y se llevan con ellos bastante bien. ¿Por qué no eres tú uno de ellos? ¿Has decidido no serlo por algo que no sea altruismo o por cualquier otro motivo? Sea cual sea la razón, esa fue tu elección. Ok, ojo, aquí no te estoy juzgando. Si tú dices, yo no quiero ser un chupamedias, por ejemplo, está bien, ok, pero tú lo estás eligiendo. Tú estás eligiendo estar ahí y seguir ahí en esa situación. De hecho, cuanto más minuciosamente examinemos cualquier situación de la vida con el ojo budista de la claridad y la sabiduría, más nos damos cuenta de que somos responsables de todas nuestras elecciones y por lo tanto de nuestra experiencia con nuestro entorno, para bien o para mal. Sin embargo, es posible que pienses que este comentario es totalmente absurdo. ¿Cómo puede el individuo considerarse responsable, por ejemplo, de un terremoto o de un accidente en avión? Apenas pueden encontrarse paradigmas de este tipo de pensamiento fuera del mundo budista, pero a veces los hay. Por ejemplo, la película Rain Man, ganadora de un premio de la Academia. En esta película, recordarán el personaje que interpreta Dustin Hoffman, Ray Reynolds,
un chico que andaba arrastrando los pies y hablaba entre dientes, cuyo hermano no podía pronunciar correctamente su nombre, de ahí Rain Man. Es profundamente autista. Ha pasado la mayor parte de su vida en una institución mental, pero está increíblemente dotado para las matemáticas. Su hermano pequeño, Charlie, interpretado por el actor Tom Cruise, trata de llevarle a California en un periodo de tiempo limitado, lo cual provoca complicaciones. En un momento dado, en el aeropuerto, Charlie trata de elegir un vuelo a Los Ángeles. Después de elegir uno, un vuelo de American Airlines, Reynolds se opone. ¿Por qué? Porque el American ha tenido varios accidentes aéreos trágicos en las últimas décadas. Frustrado, Charlie propone Continental Airlines. Reynolds vuelve a rebuscar en su memoria y le espera una serie de números que detallan a los pasajeros muertos o heridos en accidentes de Continental Airlines. Al final, Charlie levanta las manos frustrado y pregunta: ¿con qué compañía quieres viajar? Y responde: Qantas. Qantas, la compañía nacional australiana, nunca ha sufrido un accidente mortal. Evidentemente, Qantas no tiene vuelos nacionales en Estados Unidos, así que no pueden elegirla. Al final, alquilan un coche. Tras el absurdo cómico de la escena hay una idea contundente. Cuando vuelas, debes ser responsable de la suerte de que el avión se caiga, aunque sea una posibilidad mínima. Todos los que viajan en un avión comercial asumen cierto riesgo. Es un riesgo pequeño, mucho menor que conducir un automóvil, pero está ahí. El budismo no te culpa de ir a bordo de un avión cuando se accidenta, pero exige que asumas la responsabilidad. Después de todo, tú elegiste tomar ese vuelo y embarcar en ese avión e incluso volar. Seguramente no se puede culpar a nadie de estar atrapado en un terremoto, pero puede hacerse razonablemente esta pregunta. ¿Conocías la historia sísmica del lugar donde vivías o que estabas visitando? La gente que vive cerca de la falla de San Andrés, la población de Los Ángeles y San Francisco, por ejemplo, debería ser consciente de que tienen cierta responsabilidad al establecerse en una de las zonas reconocidas como las más inestables del mundo. Del mismo modo que la gente que construye sus casas en tierras que quedan anegadas durante las crecidas de un río tienen que vivir con riesgo de inundaciones durante la estación lluviosa. Según el budismo, en la vida no hay accidentes ni casualidades. Ok, voy a parar un poco acá. Porque sé que cuando no te has acercado al budismo o cuando no te has acercado a las corrientes de pensamiento, ya sean filosóficas, psicológicas o espirituales, que hablan acerca de asumir la responsabilidad por todo lo que ocurre en tu vida, que básicamente todo lo que está sucediendo en este instante, me guste o no, lo estoy generando, ¿ok? Siempre hay mucha resistencia. O sea, suele ser que hay mucha resistencia de la gente porque, claro, piensan que los estás acusando, porque es como piensa un poco nuestra mente, ¿cierto? Sobre todo nuestra mente occidental, tan llena de culpas y de pecados, ¿cierto? Pero no tiene que ver con esto. Es importante que entiendas que tú estás generando estas circunstancias, lo que te está pasando ahora mismo y todo lo que te ha pasado antes, pero no significa que te debas sentir culpable o que cómo yo lo voy a hacer, cómo se te ocurre que yo voy a haber generado este incidente horrible en mi infancia, por ejemplo. Yo, claro, prefiero abordar este tema con mucha cautela, porque sé que es un tema delicado, ¿ok? Quiero que recuerdes de todas maneras que es importante que muchas de estas elecciones por las cuales tú has guiado y estás guiando tu vida en este mismo instante inclusive, no han sido necesariamente tomadas desde una perspectiva consciente. ¿Ok? No significa que tú hayas deseado de manera consciente sufrir, ¿ya? Porque es lógico que no. O sea, tú no quieres conscientemente sufrir, ¿ok? Pero sí hay creencias subyacentes en tu subconsciente que te llevan a crear en tu vida circunstancias de sufrimiento. ¿Me entiendes? Y en ese sentido eres responsable porque tú las estás creando, pero no significa que te tengas que hacer cargo de resolver el problema que generaste en tu vida, no sé, cuando eras niño, ¿cierto? No tiene sentido. Pero sí te tienes que hacer cargo de ti, de resolverlo en ti, de lidiar con esto de la manera más sana posible y conducir tu vida hacia un estado de felicidad plena. ¿Ok?
Si, yo sé que suena extraño, sobre todo cuando son cosas terribles. Voy a entrar en algo no tan terrible, un ejemplo así al azar. ¿Ok? A mí, por ejemplo, hace muchos años me asaltaron, ¿cierto? Me asaltaron y me quitaron un anillo y qué sé yo, y algún dinero. Entonces, que fue la única vez en mi vida que me han asaltado. Y yo no sé por qué me asaltaron. Entonces, pero lo que yo hago en el fondo es, ok, reconozco que ese asalto yo lo atraje a mi vida. ¿Para qué? Para confirmar ciertas creencias que yo tengo en mi vida. Para confirmar mi karma en el fondo, ¿cierto? Para mantener esos ciclos que me hacen pensar en mí como una persona tal, ¿ok? No quiero entrar en esos adjetivos porque son un poco dolorosos también. Pero claro, yo a lo mejor en mi mente subconsciente tengo el, la creencia de que no me merezco vivir contento, sentirme seguro, de que, o pienso que el mundo es así, que la gente es mala, que qué sé yo, o lo pensaba en ese instante, porque no sé exactamente cuáles son las creencias dominantes que estaban ahí, pero el asunto es entender, ok, yo lo generé, y está bien. En el fondo sé que suena extraño, pero ya está bien, ya lo hice, ¿ok? No se trata de sentirme culpable ni de sentirme terrible, sino de empezar a entender que puedo hacerme cargo de mi vida y empezar a cambiar mis creencias internas, empezar a cambiar lo que pienso de mí, del mundo, de las relaciones, etcétera, 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 de manera tal que mi vida vaya mejorando desde una perspectiva de la calidad de la experiencia que tengo de ella. Hay cosas que son más difíciles de explicar, por eso están dentro de lo que llamamos misticismo, ¿cierto? Pero quiero que te quedes con la idea principal que si decides creer en que eres responsable de todo lo que está sucediendo en tu experiencia humana, comprendas igualmente que esto no significa sentirte culpable, que no tiene nada que ver con la culpa. ¿Ok? No estoy diciendo que tú, porque también es algo que me discuten mucho. Eh, Sobre todo cierto grupo de personas, no voy a entrar en detalles, pero cierto grupo de personas me discuten mucho este asunto porque en el fondo piensan que estoy eh, echándole la culpa a la víctima y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Ok? No significa que si hay por ejemplo, un delito, por ejemplo, obviamente que ahí la persona que tiene que pagar su deuda ante la sociedad, por así decirlo, es la persona que cometió el crimen, no la víctima. ¿Ya? Estoy diciendo que la víctima tiene que hacerse cargo, pero no que hacerse cargo de lo que pasó, sino que de su vida y entender más o menos cuáles son la manera en la que está llevando su vida, cuáles son sus creencias, cuál es su karma, cómo, qué sé yo, todo esto, ¿me entiendes o no? Para ir cambiándolo, ¿ok? Si eres, por ejemplo, una persona a la que sus parejas tienden a abusar, a ser abusivas con ella, ¿ok? No te estoy diciendo que tú tengas la culpa, pero sí que es importante que empieces a mirarte y a ver cuáles son las creencias, ¿ok? Que sostienen tus relaciones. ¿Cómo piensas que son las mujeres? ¿Cómo piensas que son los hombres? ¿Cómo piensas que deben ser las relaciones? ¿Cómo piensas que debe ser el amor? ¿Cómo piensas que todo esto, cómo está afectando tu vida? No porque seas culpable de lo que pasó, sino como un punto de partida para empezar a crear la vida que sí quieres, ¿ok? ¿Y quién quiero ser realmente? ¿Cómo quiero relacionarme con el mundo? Y esto es lo que empieza a dar inicio a un cambio en tus circunstancias, en tu entorno, pero ese cambio tiene que partir acá adentro. Y de eso se trata todo esto que hemos estado hablando en este capítulo. Según el budismo, en la vida no hay accidentes ni casualidades. Solo existe la ley férrea de causa y efecto, o por decirlo con más precisión, Nam Myoho Renge Kyo. Cuando adoptas el punto de vista budista, cuando interiorizas profundamente esta ley en tu vida, empiezas a adquirir un gran poder sobre ti mismo y sobre tu relación con el mundo exterior. En ese párrafo está resumido todo lo que comenté. ¿Ok? Te dejo por el día de hoy y te agradezco haberme acompañado hasta ahora. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.